Bien, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús con este tema que empezamos el día de ayer acerca de las 7 dispensaciones que nos habla la Biblia. ¿Qué son dispensaciones, hermano? Dispensaciones son periodos de tiempo en el cual o en los cuales Dios trata con la humanidad. Esos son dispensaciones. Bueno, pues hemos visto, hermano, la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Cada dispensación, hermano, Dios ha dictado sus leyes, Dios ha dictado las obligaciones al hombre para que le obedezcan. Sin embargo, el hombre ha fracasado, el hombre, hermano, ha desobedecido, como sucedió en la primera dispensación de la inocencia, cuando el hombre, hermano, era inocente, sin pecado. El hombre fracasó desobedeciendo el mandamiento de Dios que le dijo que no tomara de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, hubo consecuencias. Siempre en cada dispensación hay consecuencias, hay un juicio, y el hombre fue expulsado, fue echado fuera del paraíso de Dios. Vimos, hermano, la dispensación o el periodo de la conciencia, en que el hombre, hermano, no tenía ciertamente una ley escrita, no tenía, hermano, como el pueblo de Israel, el antiguo pacto escrito por Moisés, no, sino que era a través de la ley de su conciencia que podía distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Sabiendo el bien y el mal. Una vez que fueron echados fuera del paraíso, el hombre tenía la conciencia de escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, hermano, el hombre nuevamente desobedeció en esa dispensación y hubo violencia, hermano. La tierra se corrompió, hermano, a causa de la maldad, porque todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y bueno, en esa dispensación Dios también trajo un juicio. ¿Recuerda el juicio que trajo, hermano? Un diluvio que acabó con el mundo conocido de aquel entonces, que inundó, hermano, y en el cual perecieron todos los habitantes de la tierra, excepto por 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas fueron salvas por agua mediante aquella arca que Noé edificó o construyó. Hubo un juicio tremendo, hermano. Recuerda, hermano, que los hombres vivían en ese tiempo hasta 900 años. La Biblia habla de Matusalén, que vivió hasta 969 años. Y bueno, en ese tiempo, hermano, que hubo maldad, la tierra se corrompió, hubo un juicio y culminó con un diluvio. Luego vino el periodo o la dispensación en que el hombre trajo o quiso traer un gobierno humano, un gobierno en el cual Dios, hermano, les había dicho que se dispersaran, que fueran por toda la tierra y fructificaran y se multiplicaran. Fructifiquen, vayan por toda la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ese fue el mandato. Sin embargo, los hombres hicieron lo contrario. Los hombres se quisieron, o más bien se organizaron para hacer una sola ciudad, un solo reino, una sola torre, y dijeron: vayamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra. Ya hemos visto el simbolismo, hermano, de que Cristo es llamado la piedra angular, pues ellos no quisieron de Dios y quisieron hacer su propia construcción.
Allá hay un principio en el Salmo 127 que dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Pues ellos hicieron una ciudad, una torre, para llegar al nivel de Dios. Querían, hermano, hacerse un hombre, no querían ser del nombre de Dios, no querían estar bajo la ordenanza de Dios, sino que ellos dijeron, ¿verdad? Vayamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Bueno, ante esa desobediencia, ante esa inclinación de gobernarse humanamente y no bajo la dirección de Dios, también hubo un juicio en ese tiempo, pues fueron confundidas las lenguas y cesaron de construir aquella torre y fueron esparcidos por toda la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero luego entramos a la dispensación o al periodo de las promesas dadas a Abraham. Y ahí es donde empieza pues algo muy interesante que trasciende hasta nuestros días. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le hizo promesas a Abraham y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué digo, hermano, que esas promesas en ese periodo trascienden hasta nuestros días? Porque esas promesas llegan hasta nosotros. Por eso dice ahí Gálatas, vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Ayer, hermano, veíamos, son puntos muy interesantes como el sacerdocio de Melquisedec que aparece en el tiempo de Abraham, hermano, también trasciende de manera eterna, pues Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos entonces a partir, hermano, de esta escritura que también es muy importante, Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesucristo. A Abraham fueron hechas las promesas. Estamos viendo, hermano, el periodo, el tiempo de las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de ¿cuántos? Como de uno. Y a tu simiente, ¿cuál es esa simiente? La cual es Cristo. Seguimos leyendo este pasaje y nos dará a conocer el porqué de ese tiempo, cómo se interpuso también otro periodo, otra dispensación de la ley. Se interpuso ese tiempo o esa dispensación de la ley, pero al final estas promesas trascienden para lo eterno. Gloria a Dios. Versículo 17 dice, esto pues digo que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, que la promesa fue hecha, hermano, 400 años antes y la ley, hermano, no abroga o no quita, no anula esa promesa. ¿Cuál promesa? De que en su simiente, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, y esa simiente, la cual es Cristo. Sigue diciendo, versículo 18, porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa, empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Ahí podemos entender de qué o por qué vino, hermano, el periodo o la dispensación de la ley. Sigue diciendo en respuesta a por qué o de qué sirve la ley. Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente. ¿Cuál es la simiente? Según el versículo 16, la cual es Cristo. Amén. Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios, ¿cuántos son, hermano? Dios es uno. Hermano, la Biblia enseña que Dios es uno desde el principio. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nos vuelve a confirmar que el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Si alguien cree que el mediador, Cristo, es un segundo Dios, es una segunda persona, se equivoca. Dios sigue siendo uno. Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contra las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, ¿cuál fe? La fe de Jesucristo. Antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. ¿Quién estaba guardado bajo la ley, hermano? ¿Usted? ¿Yo? No, el pueblo de Israel estaba guardado bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, la ley que se dio allá en el Sinaí. Dice entonces Pablo, contándose como un israelita, como un hebreo de hebreos, hermano, como él mismo se describe a sí mismo. Él dice: estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta o revelada, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. ¿Qué fue o qué es un ayo, hermano? Un guía, hermano. Eso fue la ley para Israel, un guía para guiarles hasta Cristo. Recordemos, hermano, el pasaje cuando el Señor Jesús encuentra, después de haber resucitado, por cierto, recuerde que el Señor Jesús apareció por 40 días a sus discípulos después de haber resucitado, con pruebas indubitables de que Él había resucitado. Y bueno, en uno de esos pasajes, cuando Él ya está resucitado, se junta con aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Y les dice, ¿verdad? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros andando y estáis tristes? Y aquellos hombres le dijeron: tú solo peregrino eres y no has sabido las cosas que han acontecido. Y él les dice, ¿verdad? ¿Qué cosas? Como que no sabía, porque la Biblia dice que sus ojos estaban embargados para que no le conociesen. Entonces ellos le dijeron de Jesús Nazareno, varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte. Y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también dijeron algunas de nuestras mujeres, se han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive, que Él resucitó. Y fueron, dice, algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Un tanto incrédulos dijeron, pero de todos modos a Él no le vieron. Entonces el Señor los censura o los reprende y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y es ahí donde comenzando Jesús, hermano, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaró por todas las escrituras, claro, de Moisés, de la ley, lo que de él decían. O sea, de esa manera, hermano, la ley fue, dice Pablo, la ley fue nuestro ayo, es decir, nos guió a Cristo por medio de la escritura de la ley. Allí estaba, hermano, la guía para creer en Jesucristo. Un ejemplo, hermano, en la ley habían matado un corderito inocente, ¿recuerda, hermano? El cordero de la Pascua, un cordero sin mancha. Lo sacrificaban, hermano, y pusieron de su sangre en los dinteles de las puertas, de las ventanas, para que cuando el ángel pasara no hubiese muerte de los primogénitos en esa casa. Esa sangre los libró de la muerte. Hermano, esto era un simbolismo, eso nos hablaba de Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el cual fue crucificado, sacrificado por nosotros, Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero. Él es, hermano, el Cordero sin mancha, sin falta. Pues la Biblia dice que Él era perfecto, hermano, nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Y Él, hermano, como cordero fue llevado al matadero, así lo dice Isaías 53, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahí está, hermano, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ahora esa sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Esa sangre que Él derramó nos libra de la muerte, de la condenación eterna. Ya hemos dicho que la palabra muerte está en dos sentidos. La muerte en todo caso significa separación. Cuando el hombre muere físicamente es porque hay una separación del cuerpo, de su alma y su espíritu. Sí, por eso es muerte, separación. Pero también hablamos de la muerte o separación de Dios. Cuando el hombre en el principio, Adán y Eva, fueron echados fuera, fueron separados de Dios. Es decir, ahí murieron, hermano. Se separaron de Dios. Estuvieron separados de Dios. Estuvieron en muerte. Entonces, hablando en ese sentido de la muerte que trae condenación, porque alejados de Dios, hermano, es condenación. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve usted, hermano, cómo la ley, hermano, era el guía o la guía para guiarnos a Cristo? Y aún más al pueblo de Israel, era su guía para darles a conocer el Mesías Redentor, llevarlos a Cristo. Para eso, hermano, fue puesta la ley. Entonces, en esta parte, hermano, estamos abarcando el periodo o la dispensación de las promesas, pero también estamos viendo otro periodo de la ley que se interpuso hasta que llegara el cumplimiento, sobre todo de esta promesa. Seguimos leyendo, hermano, ahí en Gálatas, donde nos quedamos en el 3:24,
De manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo esa guía. ¿Quién es esa guía o qué es ese ayo? La ley. Versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Venimos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por haber nacido de voluntad de hombre, por el deseo de un hombre y de una mujer. No, hermano, venimos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27 sigue diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice, hermano? La simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿De cuál promesa, hermano? Pues de la promesa que le fue hecha a Abraham. De esas promesas en las cuales se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros, hermano, al creer en Jesucristo, al ser engendrados por esa misma simiente de su palabra, venimos a ser, hermano, la simiente de Abraham y conforme a la promesa, los herederos de esas promesas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ya vimos, hermano, que en ese periodo de las promesas, en esa dispensación, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, sobre todo los hijos de Jacob, hermano, fueron, hermano, a Egipto y ahí estuvieron. Todo esto, hermano, fue una consecuencia de cómo los hijos de Jacob fueron desobedientes, tuvieron envidia de su hermano José, y bueno, ellos, hermano, vinieron a inclinarse delante de su hermano José, que gobernaba en Egipto. Y ahí duraron, hermano, mientras que estuvo vivo el faraón que conocía a José, pues fueron tratados bien, pero luego, hermano, se levantaron faraones que ya no conocían a José, hijo de Jacob, y entonces los esclavizaron, hermano, por 400 años. Hubo un juicio de esclavitud, como dice ahí Éxodo capítulo 1. Ese fue, hermano, la culminación de ese periodo, de esa dispensación de las promesas. Hubo también un juicio que trajo esclavitud por nada más y nada menos que 400 años. Siendo maltratados, siendo esclavizados. Éxodo 1, ¿lo tenemos, hermano? Mire cómo dice el versículo 8. Versículo 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributo o de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel como
con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, es decir, con esclavitud, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaba con rigorismo. Una vida, hermano, de esclavitud. Hubo ahí ese juicio, hermano, de parte de Dios, esclavitud sobre Israel con dureza, hermano. Sufrieron, lamentaron mucho ese tiempo de esclavitud. Pero luego vino, hermano, el periodo de la ley, en que, bueno, ya sabemos los que hemos leído el libro del Éxodo, cómo Dios liberta a Israel por medio de un caudillo llamado Moisés, hermano, los liberta y les da a conocer la ley. Y entra, hermano, el periodo o la dispensación de la ley. Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 3. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Dice ahí su palabra: y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, ¿qué dijeron? Haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Bueno, el pueblo, hermano, dijo: obedeceremos, guardaremos todas las palabras de la ley. La dispensación, hermano, de la ley, hay que aclarar algo, hermano, ahí no entra ninguna otra nación. La ley, hermano, del ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley del día del reposo, literal, hermano, todo esto, hermano, fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Y lo confirmamos por lo que dice ahí el Salmo 147. Mire, vamos al Salmo 147, versículo 19 y 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda la gente, o como dice la versión 60, con ninguna otra nación. ¿Qué cosa no hizo con ninguna otra nación fuera de Israel, hermano? Denunciar sus palabras, manifestar sus palabras, sus estatutos y sus juicios. Eso solamente lo hizo para Israel. Por eso, hermano, es absurdo que alguien que ni vive en la ley y que ni es del pueblo de Israel ande guardando o pretendiendo guardar la ley. ¿Sabe, hermano, que dicho por los mismos judíos, la ley no se puede guardar hoy en día en su totalidad? Son 600 y tantos mandamientos y ritos que tienen que guardar, entre ellos la circuncisión, hermano. Son muchos ritos y no a cualquiera se le considera judío. Actualmente alguien que para que se le considere judío tiene que ser hijo
de una madre, o sea, que su madre sea judía. Aun si es el padre, no se considera judío. Tiene que ser de madre judía y solo así se le puede considerar judío y cumplir con ritos principales como la circuncisión. Y bueno, y aún así, hermano, no pueden cumplir con toda la ley. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el templo donde llevan a cabo ciertos ritos, ciertos rituales, no está en pie. El templo, hermano, de Jerusalén fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y desde entonces no se ha vuelto a reconstruir. Actualmente no puede, ni siquiera tienen acceso a ese lugar, hermano, los judíos. Está bajo el dominio de musulmanes, ni turistas ni judíos tienen acceso a ese lugar que hoy en día es llamado la cúpula de la roca o la cúpula dorada. ¿Sí? Bien, entonces, hermano, vemos, hermano, que la ley, hermano, fue dada solamente a Israel y para ese tiempo, para esa dispensación. Entonces es absurdo como muchos hoy en día quieren que celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cabañas, se visten, ¿verdad?, con atuendos judíos, ponen amuletos judíos en sus casas y un sinfín de cosas. Siguen la dieta kosher, que no comen lácteos con carne y cosas así, hermano. Es absurdo que quieran cumplir con la ley que no se puede cumplir en su totalidad y que tampoco es dada para ellos ni para este tiempo. Fue dada la ley en la dispensación de ese tiempo, de la ley. Gloria a Dios. Entonces, hermano, sin embargo, aunque Dios dictó sus leyes, Israel también cayó en desobediencia. Ya vimos, hermano, cómo desde el principio, cuando Dios dictó sus leyes, su palabra a Adán y Eva cayeron en desobediencia. Luego los hombres, hermano, antes del diluvio, cayeron en desobediencia, corrompiéndose y siguiendo, hermano, el designio de su pensamiento, que era de continuo hacer el mal. Cayeron en desobediencia. Luego, hermano, les mandó que se dispersaran por el mundo y que fructificaran y se multiplicaran, y nuevamente cayeron en desobediencia. Pues ellos, hermanos, se quisieron hacer una ciudad y una torre, y que la cúspide de su torre llegara al cielo, tener su propio nombre. Cayeron en desobediencia. Israel, hermano, también los descendientes de Israel, teniendo envidia de su hermano José y vendiéndolo, cayeron en semejante desobediencia y fueron esclavizados por 400 años. Pero ahora Israel, hermano, en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley, también cae en desobediencia. Segundo libro de Reyes, vamos a leer allí cómo Israel cayó en desobediencia, en rebelión a la ley, a los mandamientos de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer del versículo 7. Amén. Porque como los hijos de Israel pecasen contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron. Y como los hijos de Israel, gloria a Dios, como los hijos de Israel
paliasen cosas no rectas. Hicieron cosas no rectas, hermano, contra el Señor su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantaron estatuas y bosques o lugares de idolatría en todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, quemasen perfumes en todos los altos a la manera de las gentes que había el Señor traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Pues servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El Señor protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis ordenanzas y mis mandamientos, guardad mis mandamientos conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Versículo 14, mas ellos, ¿qué pasó, hermano? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Abreviamos un poco, vamos al versículo 18, dice: el Señor por tanto se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó el Señor toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Conocemos, hermano, la historia, cómo Israel se rebeló, cayó en idolatría, y por causa de ello, hermano, 10 tribus, las que estaban al norte, fueron llevados cautivos por los asirios, y las 2 tribus que quedaron en Judá posteriormente fueron llevados cautivos por los babilonios. Ha habido, hermano, consecuencias por la desobediencia a través de las diferentes dispensaciones. Todavía, hermano, en el tiempo del Señor Jesús, este tiempo pertenecía a la ley. Y vamos a ver, hermano, por ejemplo, mire, Mateo 27, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí habla, hermano, de cómo Jesús es entregado por los príncipes de los sacerdotes de Israel, los que guardaban la ley, hermano, los que supuestamente guardaban la ley, y los ancianos del pueblo se levantaron, hermano, en contra de Jesús para entregarle a la muerte. Pero vamos, hermano, hasta el versículo 25, hay algo que nos llama ahí la atención, versículo 24 y 25, amén. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó sus manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislos vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿qué dijo todo el pueblo de Israel? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿La sangre de quién, hermano? De Jesús, del inocente. Y en relación a esto, hermano, ¿qué decía la ley? Deuteronomio 19, mire, vamos ahí a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, quinto libro de la Biblia, versículo 9 y 10. Amén. Cuando guardases todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días,
entonces añadirás 3 ciudades a más de estas 3, porque no sea derramada sangre, ¿qué? Sangre inocente en medio de tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Ahí está, hermano. ¿Y derramaron, hermano, sangre inocente? Sí, hermano, ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Así, hermano, entre otras muchas cosas, transgredieron, desobedecieron su propia ley. Desobedecieron la ley, derramando sangre inocente en su propia tierra. Y hubo consecuencias de esto, hermano, terribles consecuencias. Ya que estamos ahí en Deuteronomio, vamos al capítulo 28. Deuteronomio 28, versículo 63. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Y será que como el Señor se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así se gozará el Señor sobre vosotros para arruinaros y para destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, por todas las naciones, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que allí te dará el Señor corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Ahí está, hermano, todo esto por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Y se cumplió lo que aquí está dicho, hermano? Se cumplió. La diáspora de Israel fueron llevados cautivos como esclavos a todas las naciones. Mire ahí una escritura en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 16. Y fue a mí palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramaré mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgaré. Esparcílos por las gentes, por las naciones, y fueron aventados por la tierra. Ahí está, hermano, el juicio que Dios hizo sobre Israel, porque no guardaron su ley, hermano, porque no guardaron su palabra. Bien, pero entramos, hermano, al periodo de la gracia, cuando viene, hermano, la justificación, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y ahora por la fe en Jesucristo, hermano, somos justificados. Y ahí entramos, hermano, no solamente judíos, sino que entramos todos los que creemos en Jesucristo. Como dice ahí, hermano, estamos ya en la dispensación o en el periodo de la gracia, hermano. Juan capítulo 1, Evangelio según Juan capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 10 al 12. Hablando de nuestro Señor Jesús, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. ¿Por quién Él? Por el Señor Jesús. Y el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos, hermano, en cuanto a la carne? El pueblo de Israel. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o dióles el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. A todos les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahí venimos a ser hijos de Dios, creyendo en su nombre. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 8. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 al 4. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, hermano. Fuimos librados, hermano, para ahora andar no conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Efesios 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué medio, hermano? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, o sea, los de la ley, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, tiempo presente, ahora en la gracia, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué medio, hermano? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos ¿qué? De ambos pueblos, gentiles y judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne, o aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermano, en esta gracia tenemos entrada, hermano, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles. Leemos el versículo 18, dice que por Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, o sea, ya no somos desconocidos, hermano, ahora somos del mismo pueblo de Dios. Ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios, por gracia, hermano. En esta gracia hemos sido partícipes de sus promesas, venimos a ser parte de la familia de Dios.
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasará, hermano, con aquellos que desobedecen, con aquellos que le rechazan? Segunda a Timoteo, vamos a ver, hay una escritura. Ya ve que en toda dispensación ha habido quienes desobedecen y esta dispensación no es la excepción, hermano. Segunda Timoteo capítulo 3, ¿lo tenemos? Versículo 1. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, ¿qué más? Desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales. Otra versión dice blasfemos, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso sí, se dicen ser hijos de Dios, se dicen ser creyentes, pues dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Entonces, ese rechazo contra Cristo, hermano, va a traer consecuencias. ¿Qué es lo que viene, hermano, contra una generación que rechaza al Señor? Juicio, tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Eso nos lo dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 habla de ese juicio, versículo 8 y 9. Amén. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Si hace lo malo, no hay acepción de personas para con Dios. Habrá tribulación. Pronto se avecina, hermano, tribulación. Las plagas de la ira de Dios traen juicio sobre esta tierra, sobre aquellos que no le obedecen, sobre aquellos que no se arrepienten. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis, hermano, capítulo 9. Habrá en esta tribulación, hermano, muerte. Tal muerte, hermano, que dice en una de las plagas, en la sexta trompeta que se toca, dice el versículo 14, 9:14, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para matar la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y oí el número del ejército de los de a caballo, no de los hombres muertos, sino de los de a caballo de ese ejército, que eran 200 millones, y oí el número de ellos. Matar la tercera parte de los hombres. ¿Cuánto es lo que tiene la humanidad hoy en día, hermano? Andan, la última censo, ¿verdad? Habla de 8,000 millones de habitantes. Saque la tercera parte. Cerca de 2,600 millones de muertos en esta
sexta trompeta. Pero mira, hermano, la actitud de la gente que rechaza a Cristo. Dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún, ¿qué dice? No se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tribulación y angustia, hermano, por desobedecer a Dios, por rechazar a Dios. Finalmente, hermano, ya para terminar, viene la última dispensación, el reino milenial. Bueno, pues ahí, hermano, yo creo que vamos a necesitar otro estudio para ahondar más en este aspecto acerca de el reino milenial. Ya para no apresurarnos, lo vamos a dejar pendiente. Solamente, hermano, leamos otra escritura ahí en Apocalipsis, capítulo 16, donde dice el versículo 12, y ahí nos va a dejar pendientes el inicio de una séptima dispensación. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Mire, vamos a leer desde el versículo 8 para ver más acerca de estas plagas. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas. ¿Y qué dice, hermano? Y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Ya para ese tiempo, hermano, el corazón está muy endurecido, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Versículo 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuesen preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla. Esa es la tercera guerra mundial, hermano. Para la batalla, la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Esta guerra es llamada la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quien resulta ganador en esa batalla es Dios. Él es el que intervendrá en esa guerra, pero para hacer cesar la guerra, para hacer lo que dice el Salmo 2, ahora jueces de la tierra, entended, admitid corrección. El Señor, hermano, va a poner en su lugar a los reyes de la tierra, y es ahí donde comenzará la séptima dispensación, el reino de Cristo con su iglesia. Es ahí, hermano, donde el Señor intervendrá no solamente para hacer cesar la guerra, sino para imponer verdaderamente el orden y la paz. Él va a traer la paz, hermano, por un tiempo de 1000 años. Gloria a Dios. Así, hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.